Hola y bienvenidos al laboratorio número 3 de transferencia de calor. El objetivo del laboratorio consiste en la verificación de las leyes de radiación en el equipo del laboratorio. La experiencia consta en determinar la potencia emisiva en función de la temperatura superficial y comparar el valor de esta energía bajo dos casos. El primero, a medida que el receptor se aleja de la fuente emisora, manteniendo el ángulo. El segundo, manteniendo la distancia pero variando el ángulo de orientación del elemento receptor. La radiación térmica es un mecanismo de transferencia de calor debida a ondas electromagnéticas, los cuales se producen principalmente por cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas de un cuerpo. Dada la naturaleza electromagnética de la radiación, es el único medio de transferencia de calor que no requiere un medio físico para su transporte, siendo posible transferir calor por radiación a través del vacío. La velocidad a la que se libera el flujo de calor por radiación se denomina poder de emisión o potencia emisiva, comúnmente denotada como E. La potencia emisiva de una superficie está dada por la ley de Stefan-Boltzmann. La temperatura usada debe ser la temperatura absoluta de la superficie, en Kelvin. Epsilon corresponde a la emisividad de la superficie, lo cual indica la razón entre la potencia liberada por la superficie y la potencia liberada por un cuerpo negro a la misma temperatura. Siendo el poder de emisión de un cuerpo negro igual a E sub B, la emisividad depende principalmente del material y la calidad superficial de la superficie en cuestión. La constante sigma es la constante de Stefan-Boltzmann, cuyo valor está dado en la diapositiva. Cuando dos superficies intercambian calor por radiación, la potencia recibida por una de ellas es solo una fracción de la potencia total emitida por la otra superficie. Tal fracción se denomina factor de forma o factor de visión. Se puede definir el factor de visión para superficies finitas, como se puede ver en pantalla. Θi y θ sub j son los ángulos que forman las normales a cada superficie con la línea que las une, y r es la distancia entre las superficies. Se puede obtener la propiedad de reciprocidad. Con esta propiedad es posible obtener un factor de forma de una superficie a otra conociendo el recíproco, sin necesidad de utilizar la complicada expresión. También es de importancia para esta experiencia conocer cómo obtener la potencia debido a una corriente directa. La expresión se puede ver en pantalla, donde P corresponde a la potencia disipada en el tramo conductor, B a la tensión entre sus extremos y a la corriente en el conductor. Para este laboratorio el procedimiento es el siguiente. En primer lugar, tomar las condiciones ambientales. Luego, encender los aparatos eléctricos como el banco de ensayo Hamner y el voltímetro. Ubicar la fuente emisora a 15 centímetros del elemento receptor. Ajustar el amperímetro a 6,4 amperes y esperar que se estabilice el voltaje obtenido a 0,55 voltios. Tomar las lecturas del amperaje y voltaje de la fuente y el voltaje del receptor para 6,4, 6,8, 7,2, 7,6 y 8 amperes. Repetir los dos pasos anteriores aumentando la distancia entre el emisor y el receptor a 30 centímetros. A 30 centímetros también, repetir los pasos anteriores para un ángulo de 30 grados del receptor y a menos 30 del receptor. Finalmente, tomar las condiciones ambientales. En este laboratorio se utilizaron los siguientes equipos: un tester, un elemento receptor, una fuente emisora y el banco de ensayos Hampton, además de un cronómetro. Datos y análisis. A continuación podemos ver las condiciones ambientales iniciales y finales. Podemos ver que estas no variaron durante el transcurso del laboratorio. Acá se pueden observar los datos obtenidos para cada caso. Una vez ya con los datos obtenidos, procedemos a calcular la potencia del emisor, sabiendo que la potencia es igual al voltaje por la corriente, y la potencia del receptor, sabiendo que la potencia del receptor es igual al voltaje del receptor por 40 watts por volt. Conociendo la potencia del emisor, podemos obtener la temperatura del emisor a través del siguiente gráfico que podemos ver al lado derecho.
Luego se procedió a calcular la potencia emitida en cuerpo negro con el área del emisor, la emisividad del cuerpo emisor, el factor de forma experimental y el factor de forma teórico. Podemos ver grandes diferencias entre el factor de forma experimental y el teórico. Este es el método de cálculo para el factor de forma teórico. Luego del análisis de los datos se observa que la emisividad de la fuente se mantuvo constante durante todo el experimento. También se pueden apreciar grandes diferencias entre el factor de forma experimental y el teórico, esto debido principalmente a fuentes que reflejan la radiación y fuentes externas de radiación como la luz del sol. A mayor distancia existe menor factor de forma y a mayor ángulo hay menor factor de forma, esto debido a la dependencia del coseno.